Listo, mis hermanos. En esta clase vamos a seguir nuestro estudio del libro de Génesis, pero vamos a enfocarnos en una parte específica, en el pacto hecho con Abraham. El pacto hecho con Abraham. Y quiero explicar este pacto. Vamos a estudiarlo mucho más profundamente en nuestra clase de los pactos, pero es un pacto muy importante que, como vamos a ver, es el fundamento para mucha de la teología bíblica y también es una base muy importante para otros pasajes, otras obras divinas y también varios sistemas teológicos. Entonces, queremos considerar cómo Abraham recibe una promesa muy importante que en un sentido provee la base para todo el resto de la historia de la redención. En esta promesa vemos ecos del pacto de Edén, un ojo hacia el nuevo pacto. Ese pacto es central para un entendimiento de los pactos y también de la historia de la redención. Vamos a ver su importancia exegética, teológica y su desarrollo en el libro de Génesis. En una forma resumida, el pacto de Abraham contenía dos partes: promesas espirituales de salvación eterna a través del Hijo prometido de Abraham y un reino temporal y tipológico que es establecido con el linaje físico de Abraham. Entonces vemos las dos ideas: la promesa de un redentor, de una salvación eterna y un reino tipológico, una nación en una tierra física específica de Israel. La primera parte de las promesas de la redención es un precursor clave para el desarrollo de las promesas de la redención en el resto del Antiguo Testamento y su culminación en Cristo. En la segunda parte da explicación para todo lo demás que sucede en la vida de Israel. Es ese pacto, esa promesa de la tierra que fundamenta todo el resto del Pentateuco y toda la vida de Israel en esa tierra. En esta manera, Abraham forma una clave hermenéutica para entender la historia y las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por qué a veces esas dos partes de esa relación con Abraham se ven en todas las varias partes. No podemos entender la manera en que Dios trata a Israel ni cómo envía a Cristo sin entender bien este pacto. Para seguir el orden de la historia, podemos ver cómo Moisés y los israelitas tuvieron que entender los eventos del éxodo y la conquista y su propia vida como nación en términos del cumplimiento de la promesa de una tierra física dada a Abraham y su descendencia física. De hecho, literariamente, esto se logra por ver la unión entre Génesis y el resto del Pentateuco. No es Génesis un libro y de ahí Éxodo, y hemos hablado cómo hay una unidad literaria aquí entre esos libros. ¿Y por qué tener Génesis ahí? Cuando todo se enfoca en Sinaí, la relación ahí, el tiempo en el desierto, son casi todo, pero ¿por qué tener esa base literaria e histórica en los patriarcas? Pues ese es el punto. Quiere pasar lo que sucede en Sinaí, lo que sucede en el desierto, el éxodo y todos esos eventos y esas promesas, esas leyes, en la relación de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando consideramos Génesis, nos prepara para ver la fidelidad de Dios en el éxodo del tiempo en el desierto. Y también nos ayuda a ver esos eventos, porque de hecho, vemos, como vimos ayer, Dios lo promete explícitamente. Él detalla todo el resto del Pentateuco en capítulo 15. Dice, va a ser así. Van a salir, van a entrar en otra nación, van a ser oprimidos ahí, van a clamar y yo los voy a salvar con grandes despojos y favor. Y les voy a entrar en la tierra que les he prometido. Entonces, y ese es el resto del Pentateuco. Y también vimos algunos destellos de ese éxodo en la vida de Abraham, cuando él tiene que descender por la hambruna hasta Egipto, y ahí hay plagas sobre Faraón por tomar la esposa, y de ahí sale con gran riqueza de parte de Faraón. Entonces, una imagen de un pequeño éxodo. De ahí vimos un pequeño éxodo cuando él va y rescata a Lot. Y cuando Dios va y escucha los clamores de los justos en Sodoma y Gomorra, los rescata del juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, varias ideas ahí que nos está preparando para el éxodo. Pero no solamente Génesis provee la base y apunta hacia el futuro del éxodo y la conquista de la tierra, pero el éxodo también mira atrás. Por ejemplo, Dios escuchó los clamores de los israelitas en Egipto
exiliados de la tierra prometida, que es como el libro de Éxodo empieza, y se acordó de su pacto, de su promesa que él había dado a Abraham. Y aconteció, dice Éxodo 2, que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Entonces noten esa realidad. Los eventos que están a punto de suceder en el Éxodo tienen su base en esto. Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. También la preparación de Moisés y el pueblo para el Éxodo, cómo Dios se identifica. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando el pueblo pecó en el desierto en Éxodo 32, mereció la ira y Dios estaba dispuesto a destruir a todo el pueblo y ser una nación de Moisés. Pero fue el recordatorio de la promesa a Abraham, Isaac y Jacob que le detiene de ese plan. Dice Moisés, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, que les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Al entrar en la tierra y recibir la amenaza de ser expulsados y exiliados si desobedecen, Dios también dice que si se arrepienten en medio de su exilio, que entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, en Levítico 26, 42. Entonces van a ser exiliados, pero Dios dice que si ahí se arrepienten, Dios se acordará de su pacto con Abraham. También en el tiempo del reino de Israel, hubo algunas ocasiones en que la ira de Dios trajo opresores sobre el pueblo, pero Dios se acuerda de su promesa a Abraham y los patriarcas, y por eso no los destruye. Por ejemplo, según el Reyes 13, y Asael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos sus días de Joacaz, pero el Señor tuvo piedad de ellos, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy. Entonces, noten eso. Todo el resto de la historia y cómo Dios actúa para con Israel se basa en este recordatorio perpetuo de este juramento que Dios había dado a Abraham, jurando por sí mismo. Dios mantiene fiel su pacto. David en los Salmos también usa este pacto como la base para un llamado a fidelidad y obediencia, alabanza al Señor, ya que Él ha sido tan fiel. Israel debía responder con la misma fidelidad. Por ejemplo, en 1 Crónicas 16, que es paralelo a Salmo 105, dice, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, de su juramento a Isaac, también lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces es muy interesante que está diciendo, toda la vida de Israel debe basarse en este pacto y la fidelidad de Dios a ese pacto. Pero incluso el Nuevo Testamento proclama la venida de Cristo en base de este pacto. Cristo viene como ese último toledot, el último paso en ese embudo de la historia de la redención. Llegamos por fin a ese hijo. ¿Quién es el hijo de David? El hijo de Abraham, el descendiente de Abraham según la carne. Los santos en el libro de Lucas que vieron a Cristo, vieron en él el cumplimiento de la misericordia que Dios había prometido a Abraham. Ha ayudado a Israel, su siervo, para el recuerdo de su misericordia,
tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. A lo que vimos en Miqueas capítulo 7, el último versículo. Cuando está clamando el Señor por la salvación prometida en el libro, dice, otorgas a Jacob tu verdad. Otorgas tu misericordia conforme a lo que juraste a nuestros padres. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. ¡Qué precioso! Y aquí también vemos esa idea del entretejimiento intertextual y temático, y que está uniendo el cumplimiento del pacto davídico con el cumplimiento del pacto abrahámico. Cristo es el cumplimiento de los dos. Ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Ve una continuidad entre esas dos relaciones. También cuando llegamos a la predicación del Evangelio, la práctica común de los cristianos, de Pablo y los otros apóstoles, era predicar el Evangelio en primer lugar a los israelitas, a los judíos, por fidelidad de Dios al pacto abrahámico. Es por eso que Dios les predica a ellos primero. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Entonces, en primer lugar, a vosotros. Pues os digo en Romanos 15 que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces, Cristo fue enviado en primer lugar a los judíos, vino a las ovejas de la casa de Israel. En primer lugar, conforme a esa promesa dada a Abraham, pero también conforme a esa misma promesa, bendice a todas las familias de la tierra, ¿cierto? Entonces, hay cierta conexión entre esas dos partes. La inclusión de los gentiles también es la fidelidad de Dios al pacto abrahámico. Aunque su bondad y paciencia con los judíos se basa en el pacto abrahámico, y la bendición de las naciones fluye del pacto abrahámico también. El Nuevo Testamento también reconoce que este pacto de Abraham incluía la promesa del Evangelio. Cuando Dios anunció la promesa de una simiente que iba a bendecir a todas las naciones, Él anuncia una bendición a Abraham. El Nuevo Testamento consistentemente reconoce esto como una promesa de la vida eterna ofrecida a los judíos y gentiles en Cristo. Por ejemplo, Cristo mismo dice, vuestro padre se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. También Pablo dice en Gálatas, por consiguiente, sabed que los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Entonces vemos en esto que Pablo ve en esa bendición algo mucho más allá que simplemente algunas cosas temporales, una buena cosecha. Sí, ese es el símbolo tipológico que se conecta con esa bendición luego en la nación terrenal tipológica de Israel.
Pero la bendición es la del jardín del Edén, es la de la presencia y vida con el Señor. Ese pacto también provee el patrón para la fe que justifica para todos. Y de esta manera Abraham llega a ser el padre de todas las naciones, según la fe en la promesa. En esos textos vemos lo importante y clave de ese pacto. Y podemos citar, de hecho, muchos otros pasajes que a través de esa referencia a Abraham, o quizás citar ese lenguaje de tu descendencia como el polvo, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Ese lenguaje, benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Ese lenguaje del pacto se repite en un montón de lugares a lo largo de la Biblia, en las historias, en las profecías, en los salmos. La palabra del Señor es llena de lenguaje tomada de lo que Dios dice a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, entendiendo esto es muy importante para entender cómo la historia sigue, cómo se cumple, cómo se dice. Los términos mismos que la Biblia usa para hablar del futuro son los términos puestos y establecidos en el juramento de Dios a Abraham. También este pacto tiene gran importancia teológica, no solamente para la hermenéutica, sino también para cualquier sistema teológico bíblico teológico. Sin un entendimiento correcto de este pacto, una abundancia de errores teológicos es posible. Como Nehemías Cox dice, y estas cosas, esos varios aspectos del pacto abrámico, no pueden ser confundidas sin un peligro variado y claro de los artículos más importantes de la religión cristiana. Entonces dice que es muy importante. Cuando consideramos los pactos anteriores a Abraham, a Adán y Noé, los bautistas y los presbiterianos están de acuerdo, están en gran acuerdo sobre qué significan el pacto de obras, el pacto con Noé. Hay una gran conformidad, uniformidad en los dos grupos. Pero la parte clave que distingue a los bautistas de los presbiterianos es en el pacto abrámico. Incluso con algunos presbiterianos, o no presbiterianos, pero pedobautistas, como John Owen, teníamos una idea parecida en cuanto a Moisés y Sinaí. Él tenía una idea muy parecida a los bautistas particulares sobre el pacto de Moisés. Pero él seguía bautizando sus infantes porque su idea del pacto, del bautismo de los infantes, no se basaba en Moisés, sino en Abraham. Entonces, es un entendimiento particular de Abraham que lleva a los presbiterianos a bautizar a sus infantes. Tradicionalmente, la teología pactual presbiteriana ha visto el pacto abrámico como una administración distinta del pacto de gracia, ese pacto de gracia que para ellos fue establecido en Génesis 3:15. Sin embargo, la teología pactual bautista lo ve como un pacto con dos aspectos, o un pacto dicotómico que tiene una parte física, temporal, que se culmina en Cristo, y la parte antitipológica, eterna, que se cumple también en Cristo. El pacto abrámico provee la base para la práctica del pedobautismo. Si el pacto abrámico es uno en esencia con el nuevo pacto, y la circuncisión es la contraparte del bautismo, entonces, como la circuncisión fue aplicada a los hijos de los miembros pactuales, también en el nuevo pacto debe ser lo mismo. Aunque hay mucho desacuerdo entre los presbiterianos y varios sistemas distintos, con desacuerdo acerca de Adán y mucho desacuerdo acerca de Moisés, pero el denominador común entre todos los presbiterianos y los que practican el bautismo de los infantes es una idea de Abraham y su pacto como una administración del pacto de gracia. Como Denault dice, el entendimiento del pacto abrámico constituyó un punto de separación entre el federalismo bautista y pedobautista. También Sam Ranahan dice, el distintivo de los bautistas particulares fue que aplicaron esos principios no solo a Moisés, como Owen y Cameron, sino también a Abraham. Y por tanto argumentaron que en el pacto abrámico, el pacto de gracia es revelado y dado a conocer por las promesas terrenales y más, pero sigue siendo distinto de este.
El escritor de Hebreos nos dice que Abraham sabía que había un país mayor que Canaán, una ciudad cuyo constructor y fundador es Dios, puesto que el pacto abrahámico no era en sí mismo el pacto de gracia. No podía ser usado como patrón para la membresía en el nuevo pacto, ni podía ser la circuncisión el patrón para el bautismo. El tipo revelaba el antitipo, pero era distinto de este. Por ejemplo, John Owen estuvo de acuerdo con el bautista particular Philip Carey, quien de hecho es uno de los firmantes de la confesión de fe, con respecto a que el pacto de Sinaí era una reedición o una republicación del pacto de obras. Sin embargo, todavía se aferraba del bautismo de infantes sobre la base del pacto abrámico. Ese es también el punto central del argumento del otro puritano presbiteriano, John Flavel, aunque él comienza mostrando que Sinaí es un pacto de gracia también. Entonces, él piensa que Sinaí también es un pacto de gracia. Sin embargo, aquí es donde vemos el principal distintivo de la teología del pacto bautista, la dicotomía del pacto abrámico. ¿Okay? No es el pacto de gracia, sino sí trata de algo temporal, terrenal, tipológico, que nos apunta a Cristo. Por el otro lado del continuo, el dispensacionalismo comete un error parecido a la teología presbiteriana. La teología pactual presbiteriana ve una conexión demasiado estrecha entre el pacto abrámico y el nuevo pacto, mientras el dispensacionalismo ve una distinción demasiado fuerte. En un sentido, los dos cometen un error parecido y que los dos ponen un énfasis en los hijos físicos. En los hijos físicos. Para los presbiterianos es el pacto de gracia y por eso debemos poner el mismo énfasis en los hijos físicos de los creyentes del nuevo pacto y bautizarlos. Porque hay solo un lado de ese pacto y los hijos físicos son partícipes de eso plenamente. Entonces los cristianos deben bautizar sus infantes porque por nacer en ese pacto son partícipes de la esencia del pacto. Los dispensacionalistas distinguen los dos pactos, lo que los cristianos disfrutan y lo que los israelitas disfrutan, y dicen que los cristianos no participan de esto porque no son hijos físicos de Abraham. Entonces ven que todavía retiene algo especial para los hijos físicos. Y los bautistas ven algo temporal, tipológico para los hijos físicos. Pero eso se cumple en el hijo físico, el hijo Cristo, quien logra la vida eterna y la nueva creación a través de su cumplimiento de la ley. Entonces, el dispensacionalismo termina teniendo dos planes distintos. Uno para el pueblo físico de Abraham y otro para los hijos espirituales de Abraham. Son tan distintos que forman dos cosas completamente separadas. Pascal Donat dice: creemos que el federalismo presbiteriano y dispensacionalismo han fallado en este deber por confundir las promesas del pacto de gracia con el pacto de la circuncisión. Los presbiterianos, por lo tanto, hacen el pacto de gracia mixto y los dispensacionalistas asignan un estatus distinto y permanente como pueblo de Dios a los descendientes físicos de Abraham. La diferencia es que ese pacto ha recibido una nueva administración en el nuevo para los presbiterianos, pero la misma membresía, los creyentes, los hijos de Abraham y sus hijos. A la luz de esa realidad, este pacto merece nuestra debida consideración y un cuidado especial, porque es clave para el resto de la Biblia, pero también es clave para distinguir varios sistemas teológicos. Cuando consideramos el pacto de Abraham, hay tres capítulos clave: Génesis 12, 15 y 17. Y las promesas de ese pacto se repiten también en otras partes, en 13, 18 y 22. Y son reestablecidos con Isaac y Jacob, 26, 27 y Jacob 28 y 35. Entonces, obviamente, es algo muy importante. Casi todos los capítulos tienen una referencia a esta promesa. Que es Génesis 12, Génesis 13, Melquisedec bendiciendo a Abraham, que quizás puede conectarse con eso en Génesis 14. De ahí Génesis 15, de ahí tristemente el pecado, el fracaso de Abraham en cumplir esta promesa y pacto en Génesis 16. De ahí
nueva edición, 17, 18, su promesa del Hijo. 20 ya nace, o 21 nace. 22 es ofrecido y repetido y restablecido el pacto. Entonces vemos que para Génesis el pacto abrahámico es muy importante. En Génesis 12, Dios, y en Génesis 15, Dios le da a Abraham la promesa de una simiente que sería una bendición para todas las naciones y que gobernaría sobre todas las naciones. Algo que hace eco del mandato dado a Adán, esa idea de llenar y traer bendición sobre toda la tierra. Pero ahora, en el contexto post-Torre de Babel, vemos esta idea, que ahora todas las familias, todas esas naciones establecidas en Babel, ahora van a ser bendecidas en ese simiente de Abraham. En Génesis 12, encontramos la promesa de la bendición de las naciones en el Toledot de Taré, justo después de la división de las familias y lenguas en la Torre de Babel. Pareciera que esta maldición y juicio de la división de las lenguas confundiría el linaje de esa simiente prometida y quizás amenazaría su cumplimiento. Pero Dios destaca claramente a la familia de la cual esta promesa va a venir y repite su promesa en términos apropiados para un tiempo después de la Torre de Babel. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Entonces lo que vemos aquí es algo muy interesante. La bendición empieza con Abraham. Él es bendecido. Yo te bendeciré. Y de ahí dice, y tú serás bendición. Entonces empieza pequeño. Empieza con Abraham, él bendecido. Pero de ahí él vuelve y él es una bendición para otros. Y esa bendición se transmite también a sus hijos y a través de su hijo, de su descendencia, a todas las familias de la tierra. Entonces vemos algo muy parecido a lo que sucede en el jardín de Edén. Abraham es bendecido, pero él también tiene el deber de bendecir la creación, de extender esa bendición a las demás criaturas y hasta llenar toda la tierra. Vemos que empieza con Adán y Eva, pero ellos deben multiplicarse, fructificarse y llenar toda la tierra de esta bendición. Y eso es lo que Dios ahora promete a Abraham, que a través de él toda la tierra va a ser bendita, todas las familias van a ser benditas en él. La bendición de Adán que él perdió en maldición va a venir sobre aquellos que se alían con Abraham, porque hay todavía la maldición sobre los enemigos aquí. Y eso también viene de Génesis. Y vimos que esa idea edénica se comprueba a través de él regresa hacia el occidente, en la dirección hacia Edén. También vemos que cuando entra en la tierra, se encuentra con lo que estaba en el jardín de Edén. ¿Se encuentra con qué? Dios. Dios se le aparece ahí, al norte, en el sur, en el lugar de la apariencia, en el lugar de la casa de Dios. Dios está y Dios le promete y Dios le da la tierra de Canaán. Entonces hay muchas cosas aquí que nos conectan con Edén. En este texto encontramos el inicio de dos aspectos del pacto con Abraham. En primer lugar, Abraham es llamado de entre sus parientes y entre su vida de pecado, como lo describe en otros textos, y recibe la promesa de una bendición. Abraham mismo va a ser bendecido, va a ser una bendición, y su simiente va a bendecir a todas las naciones. Vemos como esa idea, desde Jerusalén hasta Judea, hasta los últimos confines de la tierra. Abraham va a llenar la tierra con bendición y deshacer la maldición de la Torre de Babel y la caída por traer bendición a todas las naciones en su simiente. Esa realidad evangélica fue prometida a Abraham en ese texto.
Y es por esto que Pablo cita ese texto, pero parece que él lo lee a la luz de Génesis 22 también. Entonces, este texto y Génesis 22 van de la mano. Y de hecho, a veces parece que Pablo cita en Gálatas 3:8, cita ese texto, pero parece que está pensando en Génesis 22 a la misma vez, porque luego cita Génesis 22. Hay varios detalles en ese texto que nos recuerdan de la comisión original dada a Adán, que ya he escrito. Y nos da una idea de una pequeña nueva creación tipológica en la tierra de Canaán. Es algo parecido a Noé, una nueva creación tipológica. Aunque Dios había dado esa promesa, no era algo muy obvio en el contexto cómo se iba a cumplir. Obvio, cuando Dios dice algo, está hecho. Pero la historia de Génesis tiene un poco de drama ahí, que hay que ir luchando. ¿Cómo se va a cumplir? Y así es la promesa, así es la vida en el Evangelio también. Tenemos la promesa certera en la cual podemos confiar. Pero a veces tenemos que considerar y ver cómo el Señor va a cumplir su palabra. A veces no es tan obvio cómo va a salir y cómo va a resultar conforme a la palabra del Señor. Sabemos que sí, pero no es siempre obvio cómo será. Por ejemplo, empieza diciendo, no tengo hijo. Incluso mi heredero es un damasceno. No es ni de mi familia. Entonces, ¿cómo vas a cumplir esa palabra? Y luego vemos algo muy parecido como describimos en Génesis 22. Por fin sabemos que la promesa viene a través de Isaac, con certeza, porque capítulo 18, capítulo 21, lo hace muy claro que Isaac es el hijo. Pero ahora Dios le dice a Abraham que lo sacrifique. Entonces es algo que es muy chocante cuando estamos considerando. Ya sabemos textualmente que Él es el hijo. Pero ahora hay una lucha, hay cierto conflicto. Y tenemos que ver cómo Dios lo supera. Seguro es algo parecido a lo que sentían los discípulos, ¿cierto? Cuando ellos decían, nosotros pensábamos que iba a ser Él quien nos redimiera de nuestros enemigos. Pensábamos que era Él, pero ¿qué pasó? Entonces no era muy obvio para ellos cómo Dios iba a cumplir su palabra. Pero vemos que a través de resurrección el Señor lo hace. En Génesis 15 vemos que hay un poco está en tela de juicio la promesa, pero el Señor sigue fiel. De ahí Abraham hace otra pregunta. Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? En respuesta a esta pregunta, Dios sella esa promesa en forma de pacto. Dios manda a Abraham a sacrificar algunos animales y poner los pedazos de sus cadáveres en el altar. Entonces Dios mismo pasó por medio de los pedazos de los sacrificios en una visión teofánica de una antorcha encendida. De esa manera Dios se maldice a sí mismo. Se jura por sí mismo, como dice en 22:16. ¡Qué increíble! Esta práctica de cortar un animal de sacrificio, hacer que las dos partes caminen por medio de los pedazos de él, era común en ese día. Y significaba que las partes estaban diciendo, si yo no cumplo con mis deberes aquí, con lo que yo he dicho en este pacto, que yo sea como este animal cortado. Esto también es el simbolismo detrás del rociamiento de sangre. Cuando uno asume un pacto, como en Éxodo 24, y se rocía todo con sangre, es en un sentido diciendo que nosotros seamos malditos como ese animal sacrificado si no cumplimos. Esta promesa es una promesa de gracia, una que fue creída por Abraham, y su fe en esa promesa le fue contada por justicia. Es algo que no depende de Abraham. Dios va a cumplir esta palabra porque, como está diciendo en este acto de pasar por los pedazos, Él mismo se está asumiendo toda la responsabilidad de cumplir esta promesa. Y cuando vemos la historia del Antiguo Testamento hasta Cristo, ¿qué sucede? Dios cumple su juramento, ¿cierto? Cumple su palabra. Su palabra es inmutable, como dice Hebreos 6, que es imposible que Dios mienta. Esto pone todos los atributos y la naturaleza de Dios detrás del cumplimiento de esa promesa y le da seguridad. Porque aún
pasen varios años, y de hecho algunos capítulos, hasta que nazca el hijo en ese tiempo. Entonces, aún no es que ya está embarazada, entonces no te preocupes, sino es yo lo voy a hacer. Aquí no se basa en algo visto, sino se basa en la palabra del Señor. Porque lo que se ve no viene hasta después. Si Dios pudiera, e incluso cuando viene, Dios dice que lo mate. Si Dios pudiera ser cortado en pedazos como esos animales, así también sus promesas podrían no cumplirse. Esa es la idea de lo que está pasando aquí. Por lo tanto, vemos el primer aspecto de ese pacto dicotómico, o de dos lados de la misma moneda. Una promesa soberana y llena de gracia de una simiente singular y colectiva, y una tierra temporal que sería el inicio del nuevo Edén. Sin embargo, en Génesis 17 vemos una presentación de este pacto distinta a la que vemos en Génesis 15. Vemos la reiteración de la promesa a Abraham en versículos 1 a 6, pero cuando se considera el método de propagar este pacto a los descendientes físicos de Abraham, no hay la misma promesa dada a cada individuo. No hay la misma, Dios no pasa por medio de los pedazos para los hijos de Abraham en el mismo sentido que él. Ellos pueden ser cortados ese pacto. Para Abraham en Génesis 15 no hay duda. Es un juramento por Dios mismo que esto va a suceder. Punto final, no hay debate. Pero en Génesis 17 la participación individual de los hijos de Abraham depende de cierta obediencia. Entonces vemos algo un poco distinto. En cuanto a Abraham, le da una promesa. Una promesa que por fe él es salvo. Pero para sus hijos recae sobre ellos cierta responsabilidad y obligación. Dios establece la señal del pacto que sirve como una obligación perpetua en todos los hijos físicos de Abraham. Es interesante considerar el hecho de que esta introducción de la circuncisión es un recordatorio de la obligación moral de estar en relación con Dios. Viene después de que Abraham trate de usurpar la promesa por su propia fuerza y maquinación. Y como vimos, hay cierta relación entre la señal y el pecado. Los dos teniendo que ver con el órgano sexual. Génesis 17 es la culminación del establecimiento del pacto de Abraham, que le da su forma completa. Tuvo su inicio en las promesas evangélicas y tipológicas en capítulo 12, y luego reconfirmada en 13 y en 15, pero en 17 tenemos el establecimiento mismo de este pacto. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Todo eso es algo que Dios dice: eso depende de mí. En cuanto a mí, es que mi pacto es contigo. Eso es algo que Dios promete hacer. Pero vemos al inicio, y ahora vemos a partir del versículo 9, ese mandato de obedecer ciertas reglas. En la primera parte vemos como Dios repite la promesa de Abraham bendiciendo a todas las naciones que encontramos en Génesis 12. Esta repetición incluso es acompañada por un cambio de su nombre para reflejar esa promesa. Ya no es padre de un pueblo, sino padre de muchos pueblos. También tenemos el lenguaje de la comisión edénica, aquí aplicada a Abraham en forma de promesa. La simiente de Abraham va a hacer que Abraham sea una bendición a todas las naciones y va a llenar la tierra
de una nación grande, un pueblo de todas las naciones y un reino. Ese lenguaje hace eco fuerte de Edén y nos recuerda de cómo Dios no se ha olvidado de su plan original, sino ahora promete su cumplimiento a través de la simiente de Abraham. Versículos 7 a 8 repiten la promesa de la tierra tipológica, el nuevo Edén tipológico, que iba a ser el lugar del inicio de esta promesa, el lugar donde iba a empezar aquí y de ahí extenderse y bendecir todas las naciones. Incluso en los límites de la tierra prometida, descritos anteriormente, hay conexiones con Edén. Hay dos aspectos de esa promesa. La parte evangélica, ahí, cuando dice en Éxodo 15, dice desde el río de Egipto hasta el río de Éufrates, esa es la tierra. Eso también es algo descrito en Génesis. Habla de la tierra que va hasta Cus en Egipto, el Nilo, y de ahí hasta el otro que pasa por Mesopotamia. Entonces, en un sentido, son límites muy parecidos. Entonces, hay dos aspectos de esa promesa. La parte evangélica de la venida de la simiente prometida, quien bendice a todas las naciones. Y la parte tipológica que establece el reino temporal de la descendencia física y pone a sus hijos bajo cierta obligación. Para poder disfrutar de esa promesa, la simiente física tuvo que ser circuncidada. Y Dios le dice a Abraham a andar delante de él perfecto. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio. Y eso será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero, cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado. El siervo nacido de tu casa, o el comprado con tu dinero, así será mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces, en un sentido, no hay cuestión en cuanto a su cumplimiento, pero hay la cuestión en cuanto a la participación de los individuos que forman parte de ese pacto. Entonces, hay cierto cuestionamiento, no de si Dios va a bendecir a Abraham, si Dios le va a dar una nación grande, si Dios le va a hacer bendecir a todas las naciones. No está en tela de juicio. Dios mismo se ha jurado por sí mismo. Pero ¿quién participa? ¿Cuáles de los hijos físicos participan? Sí está en tela de juicio. Y depende de cierta obediencia de su parte. ¿Ven esa dinámica? Entonces, para Abraham, recibe una promesa: tú vas a ser bendecido. Punto final. Pero si tus hijos no obedecen, si no son circuncidados, si no se guían por esas reglas, aquí principalmente es la circuncisión. Pero vemos luego que eso es simplemente algo simbólico para obediencia al Señor. Han quebrantado mi pacto. Son excluidos, cortados de ese pueblo de bendición. Entonces es una dinámica muy interesante. En cuanto a la promesa dada a Abraham, Dios toma sobre sí las maldiciones. Pero para los hijos físicos de Abraham, van a llevar una señal de la maldición en su carne todos los días de su vida, después del 8º día. Eso es lo que Dios había dicho al principio de ese texto. Yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La promesa de una simiente grande, personal y colectiva en la tierra prometida fue dada a Abraham como una promesa libre y gratuita. Aquí encontramos que el disfrute viene a los hijos de Abraham a través de la obediencia. Los hijos de Abraham no reciben las mismas promesas que él. Isaac y Jacob sí, pero ellos son excepciones, porque Dios está repitiendo las mismas promesas a ellos. No es simplemente por ser ellos, sino es porque Dios los había escogido. Si ellos obedecen y son circuncidados, tienen derecho a la tierra prometida de Canaán, pero para recibir derecho a la tierra de Canaán antitipológica, tenían que confiar en la promesa dada anteriormente a Abraham. Y para ser la simiente prometida,
que iba a traer la bendición y el antitipo de lo que los hijos físicos disfrutaban, tuvo que cumplir las obligaciones del pacto simbolizadas en la circuncisión. Ahora, este pacto es presentado como dependiente de la circuncisión de los hijos de Abraham, y también que si alguien no es circuncidado, es un quebrantador del pacto. Desde aquí encontramos un punto importante, que aunque este pacto es tipológico, no es solamente tipológico. No es solamente tipológico. Hay una parte tipológica muy importante. Pero el Nuevo Testamento presenta muy claramente que el Evangelio es el cumplimiento del pacto abrahámico. Es el cumplimiento. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas 3. Que Cristo es esa simiente prometida. Que Cristo, a través de su tomar la maldición, Cristo da la bendición de Abraham a los gentiles. Esa bendición a las naciones se logra a través de que Cristo toma la maldición del pacto. Para que los que habían quebrantado la ley, quebrantado el pacto, podían ser bendecidos en él, por fe. Entonces, esta distinción creo que es muy importante para entender cómo el Nuevo Testamento explica este pacto. Ve a Cristo como el hijo físico de Abraham, alguien que fue circuncidado, que nació bajo los requisitos de este pacto, pero él lo cumplió. Él cumplió la ley, él cumplió lo que Dios requería de los hijos de Abraham, para que la bendición prometida y dada a Abraham y recibida por fe en él, sea también dada a todas las naciones por fe. Como hemos dicho, este pacto con Abraham es luego reconfirmado en otros contextos en la vida de Abraham y también repetida a Isaac y Jacob. Por ejemplo, hemos visto que el pacto de Abraham tiene una promesa gratuita dada a Abraham que asegura la venida de una simiente particular que traerá bendición a todas las naciones, la sustancia del Evangelio, y también la venida de una promesa de una posesión de la tierra de Canaán, condicionada en la obediencia y circuncisión de sus hijos. Y vemos en la historia que por una incircuncisión de corazón, por grandes pecados y profanar la tierra, son ¿qué? Expulsados de la tierra. Entonces vemos cómo esa dinámica produce la historia de Israel. Pero la fidelidad del Señor, a pesar de eso, también fluye de esto. Entonces vemos como esa parte dicotómica del pacto abrahámico explica todo el resto de la historia de Israel hasta Cristo. E incluso después, en la expansión del Evangelio, se explica en términos de estos dos lados. Dios sí tiene algo que ha bendecido a los hijos físicos de Abraham, pero también a través de ellos a todas las naciones. Por ejemplo, podemos ver esos dos detalles en 18. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido, para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Qué está pasando aquí? Ciertamente, Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero él va a mandar a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces hay cierta condicionalidad de la bendición de Abraham en la obediencia de sus hijos. Los hijos tienen que obedecer para que Dios cumpla en Abraham lo que le ha prometido. Y eso tiene mucho sentido cuando vemos a Cristo, el hijo de Abraham, quien cumple la justicia y el juicio y logra la bendición de Abraham. Génesis 22 explica y expande y confirma esta promesa aún más. Y vemos en esto, quizás el texto más claro que presenta que esta simiente no es solamente una gran nación, sino es un hijo particular, quien conquista a los enemigos de Génesis 3:15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, te multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces, incluso aquí en Abraham hay cierta prueba de su fe, prueba que asegura el cumplimiento de esta promesa. Pero vemos como este texto une el lenguaje de la posesión de los enemigos en Génesis 3, a la promesa dada de que él va a ser una nación grande en Génesis 12, la descendencia multiplicada en Génesis 13 y un hijo particular, que es el tema de 15 adelante, que es cuando es el hijo prometido, y todo eso se centra en tu descendencia, quien posee, singular, la puerta de los enemigos, y quien será bendiciones, una bendición a todas las naciones de la tierra. Ahí es traducida plural, pero es de hecho singular en él. Y vamos a hablar de ese fenómeno, que es una palabra colectiva que a veces usa pronombres y verbos singulares, y a veces pronombres y verbos plurales, y a veces eso puede tener cierto punto. Aquí sigue el patrón de Génesis 3:15 en hablar tanto de una descendencia plural como singular a la misma vez. En Isaac tenemos un texto parecido a las promesas dadas a Abraham en Génesis 12. Tenemos las dos ideas de una tierra prometida y la simiente prometida, quien bendice a todas las naciones. Sin embargo, un detalle importante que se expresa aquí es que Isaac recibe esta promesa debido a la relación especial que Abraham tuvo como el padre de este pacto. Y dice en Génesis 26, y se le apareció el Señor y dijo, se le apareció el Señor, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, reside en esa tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Noten eso? Confirmaré contigo el juramento anterior. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, ese es el capítulo 13, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, ese es Génesis 22. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces estamos empezando a ver cierta condicionalidad en esto. Aunque es claro del texto de Génesis que Abraham no era inocente, pero sabemos que sí tuvo una justicia contada en su cuenta por medio de la fe. La fe de Abraham que le hizo partícipe de las realidades espirituales prometidas, también aseguró el cumplimiento de todas las promesas espirituales y físicas a sus hijos. Sí, mi hermano. Tiene una... Creo que no, ya mismo le iba a tocar, pero tiene que ver con lo que Santiago dice, cómo Santiago usa ese mismo texto, sí. Y Pablo lo usa en Romanos, pero en Gálatas también dice que la escritura previendo de antemano que Dios justificaría por la fe. Entonces, tomando eso, Santiago pone el que Abraham ofreció a Isaac, y ahí se cumplió la escritura que dice que le pero Pablo solo lo usa y dice solo la primera parte, cuando Abraham no hace nada, simplemente creyó lo que Dios ya le había hecho, y estaba tratando de conciliar un poco eso y quería entender qué quiere decir Santiago, dice y se cumplió la escritura. Pero eso luego. Sí, luego. De ahí vemos lo mismo en Jacob. Jacob recibe la bendición dada a Abraham con ecos muy fuertes de Edén. En primer lugar, como usurpador de Esaú y le engaña a su padre. Sin embargo, Isaac providencialmente le da la promesa que le correspondía, según la revelación que Dios dio en su nacimiento. Y dice, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Es el lenguaje de una tierra bendecida. Dios te dé, pues, de rocío del cielo
de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Es como el jardín de Edén. Sírvente pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos. Inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces vemos aquí que tú seas como el jardín de Edén, que tus enemigos sean postrados delante de tus pies y que malditos sean tus enemigos y benditos tus amigos. Entonces, es algo muy que aquí une las imágenes de Edén, de Génesis 3:15 y de la promesa abrahámica, todo en un paquete, ese entretejimiento temático. Hay tres partes de esa bendición. La primera es la bendición de la maldición quitada. Como alguien que trabaja en el campo, la bendición aquí incluye la idea de que Dios quite la maldición de su tierra. En versículo 29 es la idea de un reino que rige y quien destruye a sus enemigos. Y finalmente es la promesa de bendición a todos los suyos, conforme a la misma promesa dada a Abraham y a Isaac. Luego, en Génesis 28, vemos esto. Luego en la vida de Jacob, cuando sale de la tierra prometida para ir a buscar una esposa en Harán, recibe un sueño en que Dios le confirma la promesa doble. Ok, perdón, eso no es parte de la cita. Le confirma la promesa doble de Abraham. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y he aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hacia el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esa tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en ese lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es ese lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Entonces, muy interesante. Es este lugar, Betel, donde Abraham había entrado anterior. Entonces, cuando Abraham entra a la tierra, aquí en este lugar, él se encuentra con Dios. Cuando Jacob sale de ese lugar, sale con un encuentro de Dios. Incluso dice que este lugar, que está como en la frontera de su salida hacia Harán, es la puerta del cielo. La casa de Dios, la puerta del cielo. Pero noten el lenguaje tan precioso aquí. Una imagen increíble de que ese es el lugar donde Dios, los cielos y la tierra se conectan. El lugar donde los cielos y la tierra se conectan. Y el Señor le da la promesa de Abraham y de Isaac. Y vemos las mismas imágenes con otras. Ahora no es arena del mar, sino es polvo de la tierra. Entonces, eso es algo que Miqueas usa luego. Y otros. También vemos la promesa de la descendencia de una nación que bendice todas las familias de la tierra en tu simiente. Ese lenguaje de Génesis 22. Yo estoy contigo. Es el lenguaje que Dios había dicho a Isaac. No salgas porque yo voy a estar contigo. Que Él lo va a guardar. Que Él va a cumplir todo lo que el Señor le había prometido. Entonces vemos muchas cosas muy interesantes aquí. Y después de su regreso, Jacob recibe en el mismo lugar otra revelación de esa promesa que mezcla íntimamente las partes espirituales y físicas aquí. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel,
También le dijo Dios, yo soy Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Eso es interesante, ¿cierto? Ya ha sido como más implícito a nosotros, pero ahora se hace explícito. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió, qué interesante, le está dando la tierra, poniéndole en la tierra con el mandato, sé fecundo y multiplícate. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Sí, pero ¿qué efecto tiene en cuanto a nuestra perspectiva de la tierra prometida? Lo, lo, lo- sí, lo pinta como un Edén, como el jardín del Edén. Es algo paralelo, como Dios pone a Adán ahí y le dice, le da la bendición, sé fecundo y multiplícate. Y ahora pone a Jacob en esa tierra, lo hace volver a esa tierra, y entrando ahí, le da la bendición de que bendice toda la tierra, sé fecundo y multiplícate, y desde aquí vas a llenar toda la tierra de bendición. Es la misma comisión, pero ahora en forma de promesa. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él, casa de Dios. En ese texto vemos la comisión edénica junto con la promesa dada a la mujer y a Abraham. Entonces vemos la conquista de los enemigos, a la posesión, a la idea de los reyes que salen de él, algo que Dios dijo a Abraham en Génesis 17. También se dice a Rebeca, en la bendición dada a Rebeca en 25. También vemos la bendición de una gran descendencia. Todo esto aquí unida en Jacob. Entonces, qué precioso, qué increíble cómo Dios está atando todos los hilos diferentes de la historia. De Génesis 1 y 2, de Génesis 3, la promesa de la simiente, de Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17. Todo está en un sentido agregando, ampliándose y cada parte va acumulando más y más los varios detalles de los otros textos. Entonces, Génesis 2, 22 es como una culminación de la promesa dada a Abraham. Y eso se expande en Génesis 26 con Isaac. Y de ahí aquí llega a su máxima expresión en esta parte de 28 y 35, que son textos paralelos en su salida de la tierra y su entrada en la tierra. Justo ahí Dios se le aparece de una manera muy parecida. Entonces son dos textos paralelos. Es algo que nos muestra muy gloriosamente la fidelidad del Señor a esta promesa y la gloria evangélica que está detrás de este pacto con Abraham.